Muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy es un día maravilloso y nos preparamos para continuar con nuestra clase de desarrollo cristiano, la defensa espiritual, que iniciamos la primera clase el jueves pasado. Quiero que me acompañen en una oración, que dispongas tu mente, tu corazón, le des gracias a Dios y que el Espíritu Santo nos guíe en este día. Padre, te damos gracias, Señor, y quiero bendecir hoy a todos aquellos que llegan hoy a tomar esa clase, Señor, porque quieren conocerte más, porque quieren crecer, porque quieren fortalecerse, porque quieren ser cambiados, renovados y restaurados, Señor, Padre bendito. Gracias, Señor, Espíritu Santo, entregamos este tiempo en tus manos y te pido, Señor, que bendigas a todos aquellos que están estudiando y conociendo de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, buenos días. Hoy iniciamos nuestra segunda clase de defensa espiritual. Para los que no estaban la vez pasada, yo soy el pastor Orlando, estoy en el Ministerio de Enseñanza colaborando con nuestras clases que son preciosas. Quiero hacer como un recuento muy rápido de lo que vimos en la clase pasada, que hablábamos de la defensa espiritual. Y yo les comentaba que en un tiempo, pues cuando estaba pequeño quise aprender artes marciales para poderme defender. Pero el hecho no era ir a la clase y ya. No, había que capacitarse. Cuando iba a la clase toda la semana tenía que entrenar y estar entrenando y todo eso para poder aplicarlo. Y aquí es igual. Entonces hemos recibido, pero durante la semana estamos aplicando también. Entonces veíamos qué es y por qué es importante la defensa espiritual. También veíamos que por qué somos derrotados. Entonces nos hablaban de varios puntos, que era uno por bajar los brazos, otro por hacer lo malo, otros porque los muros espirituales están caídos. Y también nos decíamos, bueno, cuando vemos todo esto, la otra pregunta era ¿qué hay que hacer? Y veíamos qué se puede hacer. También vimos las armas defensivas. Entonces en las armas defensivas vimos la armadura de Dios. Entonces veíamos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último vimos las armas ofensivas. Entonces veíamos que estaban las armas defensivas y las armas ofensivas. Y las armas ofensivas eran la autoridad, la oración, la alabanza y adoración, en nombre de Jesús y la palabra de Dios. Entonces eso fue lo que más o menos se encerró y hoy vamos a estar viendo algo muy especial, que es lo que nosotros vamos a ver en la clase de hoy. ¿Qué es un don y qué es un talento? También vamos a ver el propósito de los dones y el propósito de los talentos. Miraremos también cómo descubrir los dones y talentos. También cómo desarrollar los dones y talentos. Y por último, la categoría de los dones. Entonces, lo que vamos a ver en el día de hoy es increíble. Es muy apasionante porque es saber qué es un don y qué es un talento. Mirar el propósito de los dones y el propósito de los talentos. Y cómo descubrir esos dones y cómo descubrir los talentos. Pero además también vamos a ver cómo desarrollar los dones y cómo desarrollar los talentos. Y por último veremos la categoría de los dones. El propósito de los dones. El propósito principal de los dones espirituales los encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el 1 Corintios 14, versículo 12, y dice la palabra: así también vosotros
pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, los dones espirituales son conocidos en griego como charismata, y son esas habilidades especiales que son otorgadas por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Para qué? Para edificar la iglesia y para servir a los demás. Por eso Pablo menciona una variedad de dones, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 12, del 4 al 11, y habla de la sabiduría, del conocimiento, de la fe, de la sanidad, de los milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, las lenguas y la interpretación de lenguas. Y en 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y me encanta cuando tú ves aquí en la pantalla y ves que hay diversidad de dones, ahí la gente está mostrando sus dones, pero hay una Biblia, entonces ahí nos está mostrando que es para la edificación de la iglesia. Los dones se reciben en el momento en que una persona acepta a Jesús como su Salvador, como su Señor y como su Salvador. En 1 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí se está refiriendo a las capacidades o habilidades especiales que Dios da a los hombres. Los dones espirituales son dados únicamente a los cristianos. Los dones espirituales, ¿sí? Que quede claro que esos dones son únicamente para los cristianos. Los talentos también son vistos como regalos de Dios. Un don es un regalo, y los talentos también son regalos de Dios, dados a cada persona para ser desarrollados y utilizados en el servicio a los demás. La Biblia dice que todos nuestros talentos tienen un propósito divino. Debemos usarlos para la gloria de Dios y para edificar a los demás. Descubrir nuestros talentos es también descubrir una parte esencial de nuestro propósito y nuestra misión en la vida. Entonces, yo quiero invitarte ahí a que tú pienses en qué talento tienes tú en la vida. Dios te ha dado talentos espirituales y talentos naturales. Entonces, hoy puedes, mientras vamos viendo la clase, puedes ir reflexionando, ¿tú qué talento tienes? Por ejemplo, natural. Tú cantas, bailas, ¿qué talento tienes? Y yo pensaba preparando esta clase, de talentos así como especiales. Yo cuando estaba en el colegio yo cantaba y participé en concursos de canto, pero ahora no, si canto los hago llorar. ¿Por qué? De pronto el Señor me dio ese talento, pero lo descuidé, nunca lo trabajé, nunca lo ejercité y se perdió. Entonces, nosotros muchas veces de pronto tú has iniciado ese talento, por ejemplo, para la guitarra o para el piano o para la batería, pero nunca lo tomaste tan en serio ni nunca exploraste. Entonces, la invitación hoy es que nosotros podamos saber cuáles son nuestros talentos naturales y cuáles son nuestros dones espirituales. En la palabra de Dios, si ven ustedes esta figura y vemos cómo va creciendo esta planta, está haciendo referencia al crecimiento de nuestros dones. Y en la palabra de Dios encontramos una historia de la parábola de los talentos. En Mateo 25, del versículo 14
al 30. Les voy a invitar si ustedes pueden ver esa parábola de los talentos. Y aquí en la parábola de los talentos nos habla que el reino de los cielos es como un hombre, cuenta una historia, una parábola, que un hombre se fue lejos y llamó a sus siervos antes de irse y les entregó sus bienes. Dijo que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. A cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. O sea, Dios nos va a dar talentos de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces, por eso tenemos que prepararnos, porque entre más el Señor, más nos va a dar. Entonces resulta que les da a cada uno ciertos talentos. Pero el que había recibido 5 talentos, él fue y los negoció y ganó otros 5 talentos. Y asimismo, el que había recibido 2 talentos, él ganó, también puso a trabajar los talentos y ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 talento, él fue, hizo un hueco en la tierra, lo enterró, lo escondió, porque dijo, no voy a gastarme el dinero de mi Señor. Bueno, dice que la palabra nos cuenta que transcurrió mucho tiempo y al cabo del tiempo vino el Señor de aquellos siervos. ¿A qué vino? A arreglar cuentas. Entonces, llegará el tiempo en que tendremos que dar cuentas también de los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Y dice que cuando llegó, el que había recibido 5 talentos, le dijo, Señor, tú me diste 5 talentos, yo puse a trabajar el dinero y aquí tengo otros 5 talentos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces llegó el siguiente, que había recibido 2 talentos, y el Señor le dijo, bueno, yo te di 2 talentos, y él le dijo, sí, Señor, yo he trabajado y he ganado otros 2 talentos adicionales. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo al Señor, Señor, te conocía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no siembras y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes tu talento, lo que es tuyo. Y el Señor le respondió, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dijo lo siguiente, quitadle pues el talento a este y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí uno se pregunta, cuando uno oye esta historia, es un ejemplo clarísimo del uso de los talentos. Tenemos que usar nuestro talento, tenemos que trabajarlo, tenemos que conocer nuestros talentos. Por eso en esta parábola el hombre confía sus bienes a sus siervos antes de irse de viaje. Y el Señor nos dejó unos dones y unos talentos. La pregunta hoy, ¿qué has hecho con tu don y con tu talento? Bueno, tú ya sabes ahí, y si no has hecho nada, es el momento de, como dicen, de ponerse las pilas y empezar a trabajar. Los siervos que hicieron uso del talento y lo multiplicaron, fueron alabados y fueron puestos en buen lugar.
mientras que el otro no hizo nada y fue reprendido. Por eso en Mateo 25, en el versículo 14, dice, este es un claro ejemplo bíblico del uso de los talentos naturales. En esta parábola, un hombre confía sus bienes a sus siervos antes de irse de viaje, cada uno según su capacidad. Los siervos que hicieron uso de esos talentos lo multiplicaron, el otro fue reprendido. Y en Mateo 25, 21 dice, buen siervo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Debemos comprender que somos uno en el Señor y que dependemos los unos de los otros. Tenemos que estar en unidad. Nosotros dependemos los unos de los otros. Tenemos que estar en unidad, ayudarnos unos con otros. Porque en 1 Corintios 12, versículo del 12 al 29, aquí nos está hablando que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Entonces, está hablando de esa unidad que nosotros tenemos, y ahí está todo el relato que ustedes pueden ver, y también más adelante dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, para descubrir tus dones espirituales es importante la oración, el estudio de la palabra y la participación en la comunidad. Entonces, yo quiero saber cuáles son mis dones espirituales. Entonces, voy en oración, tengo una relación con el Señor, con el Espíritu Santo, el estudiar la palabra y, obvio, el congregarme, el estar con la comunidad para poder manifestar esos dones. Y tenemos que clamarle y pedirle al Espíritu Santo que revele los dones y buscar la confirmación a través de otras personas. Los dones espirituales necesitan ser descubiertos, desarrollados y ejercitados, porque yo no saco nada con descubrir mi don si no lo desarrollo. Y si lo descubro, sé cuál es, pero si no lo ejercito. Entonces era como lo que les decía al comienzo. Yo tengo que ejercitar, no solo descubrirlo, sino desarrollarlo y ejercitarlo. Esto no es una opción, es una ordenanza del Señor. Yo me acuerdo que en un tiempo yo anhelé mucho el don de lenguas, pero a veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y yo escuchaba hablar en lenguas y decía, uy, yo quiero tener ese don de lenguas. Pero es en el tiempo del Señor, hasta que no me pude meter en oración, hasta que no pude estudiar la palabra, entonces ahí sí el Señor empieza a manifestarse. Es una invitación para que si tú anhelas algún don, el don que ya ahorita vamos a ver cuáles son los dones, tú puedas decirle al Señor, orar, entrar en oración, estudiar la palabra, para poderlos descubrir, desarrollarlos y ejercitarlos. Los talentos naturales suelen ser más evidentes. Pueden ser reconocidos a través de actividades en las que uno se destaca o disfruta. Estos pueden ser descubiertos mediante la autoevaluación o la retroalimentación de los demás. Por ejemplo, un talento natural, el que canta, o el que toca un instrumento, la guitarra, por decir algo, entonces, o el piano, y está en una reunión en su casa y de pronto empieza a cantar o a hacer un karaoke, empieza a cantar y todo el mundo, uy, que cómo canta de bonito, que cómo... Ahí está descubriendo su talento natural. O que de pronto empezó a tocar la guitarra, fue a unas clases de guitarra y vio que
le ven la habilidad que usted tiene para tocar la guitarra y te dicen, oye, tú tienes un talento natural para tocar la guitarra, para tocar el piano, para cantar, bueno, para lo que sea. Si tú sabes eso, ya has descubierto tu talento natural. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Pues empezar a trabajar para poder poner ese talento natural al servicio de los demás y de la iglesia. Entonces, estos dones, estos talentos naturales pueden ser descubiertos mediante la autoevaluación o que los demás se den cuenta y te lo comenten. Un talento puede ser adquirido por cualquiera, cristiano o no cristiano. Un talento natural, todos. Pero un don espiritual, solo los cristianos. Entonces vamos a ver los dones espirituales. ¿Cómo desarrollar los dones espirituales? El desarrollo de los dones espirituales implica ¿qué? Esto implica primero tener una relación íntima con Dios. Es tener esa relación cercana. Es una vida guiada por el Espíritu Santo. Estamos hablando de los dones espirituales. Entonces, nosotros ya hemos descubierto, entonces ahora, ¿cómo podemos desarrollarlos? Es en intimidad con Dios. Es buscando la presencia del Señor. Es estando en oración todo el tiempo. Los creyentes deben buscar la dirección de Dios y la confirmación de la comunidad de fe para entender y utilizar sus dones de una manera efectiva. Que realmente nosotros podamos desarrollar esos dones espirituales teniendo esa relación con Dios, esa cercanía y una vida guiada por el Espíritu Santo. En Primera de Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 14, mire lo que nos aconseja la palabra. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces, aquí está hablando a Timoteo y le dice, no descuides el don que hay en ti. Y hoy también esto es para ti. Tú ya sabes cuál es tu don, tú sabes qué don tienes. Y el Señor te dice hoy, no descuides tu don. Trabaja en ese don que Dios te ha dado. Porque es dado especialmente para ti. Y si tú tienes ese don es porque ya tienes una relación personal y directa con el Señor. Porque ahora la idea es que tú no lo descuides, que lo trabajes, porque la idea es para edificación, bueno, de uno también, pero también de la iglesia, para que la iglesia y los demás sean edificados. ¿Cómo desarrollar un talento natural? El talento natural implica práctica, educación y dedicación. Entonces, si yo sé que tengo talento para la guitarra o para el piano o para la batería, tengo que practicar, tengo que estudiar, tengo que dedicarme. Yo me acuerdo que mi hijo Javier, él descubrió que tenía el talento para la batería. Y él empezó a estudiar y estudiaba 8 horas diarias. Tremendo. Pero porque no solo se descubre el talento y lo practica, sino que debe haber pasión para poder servir, para poner ese don al servicio de la iglesia. Entonces, esos talentos naturales también nosotros tenemos que trabajarlos. Estos talentos pueden ser mejorados a través del entrenamiento y el estudio, irlos perfeccionando cada día más. Si tu talento es otro, como es el deporte, por ejemplo, eres un excelente ciclista o un gran futbolista, pues hay que practicar, hay que poner. Y si tú descubres, nosotros los padres tenemos que descubrir en nuestros hijos también esos dones y esos talentos y ayudarlos a que ellos también los desarrollen.
Por ejemplo, un artista talentoso puede tomar clases de arte para mejorar su técnica, o un atleta para mejorar, tiene que practicar, tiene que salir a trotar, tiene que salir a entrenar para mejorar su rendimiento. Tanto los talentos como los dones espirituales deben ser usados para la gloria de Dios, para ministrar a otros. Los dones espirituales están enfocados en estas tareas, mientras que los talentos pueden ser usados enteramente para propósitos que no sean espirituales, para propósitos naturales. Tú tienes un don y debes desarrollarlo, porque cada persona que acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, Dios le otorga un don espiritual para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, hoy te estoy diciendo que tú tienes dones espirituales y debes desarrollarlos, porque el día que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Dios te entregó eso. Entonces tienes que descubrirlo y desarrollarlo. Todo cristiano tiene la responsabilidad delante de Dios de ministrar su don a la iglesia. Entonces quiero que pienses que tú tienes una responsabilidad. Si Dios te dio un don es para que lo desarrolles para poderlo al servicio de la iglesia. Hay personas que consideran que solamente deben recibir y no dar. Muchos, ¿cuántos? Yo te pregunto si de pronto es tu caso, que tú tienes un don, sabes que tienes un don, pero entonces lo tienes solo para ti o solo para los de tu casa. ¿Sí? Bueno, yo utilizo mi don en mi casa o para mí, me entreno yo solo, corro solo, hago solo. Sí, soy un gran nadador, soy un gran cantante, pero lo hago para mí solo. Entonces, viene una pregunta. ¿De qué está lleno tu plato? Debes saber que Dios tiene ricas viandas para tu plato espiritual. Pero es necesario que sepas, primero, Dios puso lo necesario en tu plato para que cumplas el propósito en la tierra. Tú eres alguien especial. Cuando tú recibiste a Cristo, el Señor vio tu plato vacío y puso muchas cosas en tu plato. Así que nadie puede decir que vino a la tierra con el plato vacío. No, el Señor puso lo necesario en tu plato. El hombre siempre quiere abarcar más de lo que puede y ha llenado su plato con elementos que no necesita y se ha desenfocado de su propósito. O sea, el Señor ha puesto muchas cosas en tu plato, pero nosotros a veces desechamos lo que hay, lo que el Señor ha puesto y ponemos cosas que no son de Dios en nuestro plato, a nuestro antojo. Entonces tenemos que mirar realmente lo que Dios ha puesto en nuestro plato. Él puso lo necesario para que nosotros cumplamos el propósito en la tierra. El Señor sabe cuál es tu propósito. Así que nadie puede decir que no tiene nada en su plato. Los cristianos hoy se enfocan más en el talento natural que en el don espiritual. Pero es necesario desarrollar tanto el talento natural como el don espiritual. Entonces, porque a veces decimos, no, pues hay muchos que se han dedicado solo a su talento natural, pero también hay que desarrollar el talento espiritual. Dios quiere colocar más en el plato. Él quiere colocar cada día más, pero a veces no hay dónde colocarlas. Entonces hay que sacar lo que nosotros hemos puesto, o sea, lo que llaman la basura espiritual, el pecado, el mundo, la contaminación, para que Dios pueda colocar más en Él, en nosotros. Entonces, Dios nos dio un plato con bendiciones, nosotros hemos sacado muchas cosas y hemos llenado ese plato de cosas del mundo, de pecado, lo hemos llenado de muchas cosas, de basura espiritual. Entonces, ¿ahora qué queremos hacer? ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Que nosotros saquemos ese pecado, que saquemos esa basura espiritual
En otras palabras, Él quiere que nosotros desaprendamos lo mal que hemos aprendido, que nos apartemos del pecado, para que Él pueda seguir depositando en nuestro plato bendiciones. Juan el Bautista dijo en el capítulo 3, en el versículo 30, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esta definición incluye la fuente de los dones dados por Dios, el sentido de los dones y las habilidades, y el propósito de los dones. Lo recibimos en el nuevo nacimiento cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y son otorgados para la edificación de la iglesia. Eso tiene que ser claro. En estos tiempos se ha abusado de los dones espirituales. Y muchos cristianos usan los dones espirituales como si fueran cosas baladís o juguetes, y somos irresponsables con lo que Dios nos ha entregado. Nosotros los cristianos creemos que lo que Dios nos ha dado es para bendición y edificación. Por eso tenemos que valorar esos dones que Dios nos ha dado y ponerlos al servicio de la congregación. Los dones tienen diferentes categorías y podemos verlo en 1 Corintios, en el capítulo 4 al 6, dice la palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Nos está hablando que hay diversidad, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, vamos a enumerar los dones de la profecía, de la misericordia, de la administración, de la enseñanza, de la generosidad, del servicio, de la exhortación. Entonces, esta es la categoría de los dones. Entonces, dones viene del griego carismatón, de innovación o servicio. Estos dones no se piden. Estos dones Dios los da al que quiere, al que dispone su corazón, al que le recibe al Señor. El Señor los otorga. En Romanos 12, en el versículo 6 y 8, dice la palabra: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, únase conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Debemos saber sobre nuestros dones y manejarlos como el Señor nos ha dado, usarlos bien. En 1 Corintios 12, 4, 6, que era lo que hablábamos, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estos dones son permanentes, son para nuestro propio crecimiento y para edificación mutua. Entonces, el don de profecía. El don de profecía es esa declaración inspirada. El don de profecía es una habilidad especial que Dios da de recibir la voluntad de Dios para el momento actual de cada congregación. En Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe.
Entonces, el Señor no solo ahí nos da, sino que nos dice cómo debemos usarla, ¿sí? Y nos dice, el don de profecía es una habilidad especial que Dios da para percibir la voluntad de Dios para el momento actual de cada congregación. Proclamar la palabra de Dios con claridad, aplicarla a las situaciones contemporáneas. Entonces, cuando tú vienes el domingo y recibes palabra, estás recibiendo profecía porque es la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios. La capacidad de proclamar la verdad de Dios e interpretar su voluntad en situaciones muy específicas. Entonces, para que tengamos en cuenta el don de la profecía. Segundo, el don de servicio. El don de servicio prepara ese escenario no para nosotros, es un escenario para los demás, para la demás gente, para la congregación, para la comunidad. En Romanos 12, en el versículo 7, dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Entonces, tenemos que tener claro lo que recibimos y de lo que tenemos que trabajar en lo que tenemos que dar. El que exhorta, en la exhortación, en el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Imagínense uno haciendo un don de misericordia con tristeza, por ejemplo. Entonces, por eso es la habilidad dada por el Espíritu Santo de servir con alegría. ¿Cuántas veces hemos servido con tristeza? ¿O cuántas veces hemos servido por obligación? Entonces, ¿cómo sirves tú? ¿Con alegría? No es mirando a quién se sirve, sino cómo se sirve. A quien sea, como sea, hay que servir con alegría, pensando que Jesús es como sirvió Jesús con nosotros, con alegría, con amor, y siendo algo que es increíble. Dice, servir con alegría y diligentemente. Entonces tenemos que hacer las cosas bien cuando nosotros servimos. Los domingos nosotros vemos servidores en la puerta, en los baños, en el templo, en todos lados. Pero ¿cómo lo hacemos? Diligentemente, porque sabemos que es para el Señor. Y cuando nosotros hacemos las cosas con excelencia para Dios, en esta manera nosotros nos libramos de ciertas responsabilidades a personas con un ministerio definido. Entonces, por ejemplo, el pastor está aquí predicando, y todos estamos trabajando, haciendo nuestras funciones para que todo salga bien, pero cada uno en su don, cada uno trabajando en lo que el Señor nos ha puesto. Y si es el don de servicio, estaremos ejercitando nuestro don para el servicio de la comunidad, para el servicio de la iglesia, para todo. Entonces tenemos que tener claro que tenemos que hacer esa habilidad que fue dada por el Espíritu Santo para servir con alegría y diligentemente. Eso es muy importante, de hacer las cosas diligentemente y con pasión. El don de dar, el don de enseñanza. El don de la enseñanza enciende la luz para que otros puedan ver. Este don es dado a ciertas personas de poder enseñar. Dice que es luz. Entonces, cuando se lleva la palabra, se enciende la luz de la oscuridad. Entonces, en medio de la oscuridad, la enseñanza es luz. Es la habilidad especial que Dios da para comunicar efectivamente la verdad de su palabra, de tal manera que las otras personas puedan aprender. Es una habilidad para explicar las escrituras, para explicar la palabra de Dios. Es la habilidad que Dios le da a ciertas personas. Y no solo explicar, sino también de guiar a otros al conocimiento de Dios. Ese es el don que Dios ha dado a los que tienen esa bendición del don de la enseñanza, que son luz para explicar las escrituras. Donde hay oscuridad, ellos serán luz,
y para poder guiar a otros en el conocimiento de Dios. Entonces, pero para esto también tenemos que prepararnos, tenemos que tener un corazón dispuesto a hacerlo con excelencia, como dice la palabra. El don de dar o repartir. Cuando a ti te hablan del don de dar o repartir, a mí siempre me lleva a la parábola del joven rico, que podemos hacer muchas cosas, ir a la iglesia, ayunar, orar, pero a veces como que nos faltan cosas, ¿no? Y esa parábola del joven rico siempre me ha impactado, de ver que a veces nos falta algo y por ese algo preferimos no. El don de dar o de repartir en Romanos 12, en el versículo 8, dice que es la habilidad o capacidad dada por Dios de ser sensitivo a las necesidades de los miembros de la iglesia y contribuye con sus recursos materiales con gozo y liberalidad. Es gente muy generosa, pero hay que tener cuidado. Hay algunos muy abusivos. ¿De qué está hablando? Que el don de dar o repartir es algo que Dios puso en tu corazón y que tú tienes que ser muy sensible a las necesidades de las personas. Saber realmente, el Espíritu Santo te revelará y te mostrará realmente quién necesita. Y que cuando tú lo hagas con gozo y con libertad. Que no lo hagas porque te vean, que lo hagas de corazón, de poder ayudar a las personas, de poder dar. Porque si Dios te bendice a ti, tú puedes dar a los demás, tú puedes ser generoso con los demás. Y cuando nosotros damos a alguien, nosotros tenemos que saber realmente a quién damos. Generalmente siempre oramos para darle a alguien, que el Señor nos muestre quién necesita, pero dice que hay que tener cuidado. Tenemos que saber a quién damos, porque hay gente que también desafortunadamente se aprovechan de la situación, se aprovechan de un corazón generoso, se aprovechan de las circunstancias para estar pidiendo, en todo tiempo poniendo la mano, pero realmente en ellos no hay nada. Su corazón está vacío, son corazones egoístas, pero por eso dice que es el don de dar o repartir, porque el Espíritu Santo te revelará y te mostrará. Y cuando te revela y te muestra, tú lo haces con gozo, lo haces con libertad, lo haces con alegría y lo haces para el Señor, no para que nadie más te vea, no para mostrarte a nadie, sino que lo haces pensando en que esa persona va a recibir, va a tener un alivio, va a tener un gozo que viene de parte de Dios. El don de administración. Este don de administración es una habilidad increíble dada por el Espíritu Santo. Dice que es como pilotear un barco a un puerto seguro. Entonces, yo creo que pienses hoy, realmente tú qué administras. Algo tienes que administrar, o administras tu casa, o administras en tu trabajo, o administras en un ministerio, o en la iglesia. Algo tienes que administrar. La pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo para ti? ¿Lo estás haciendo para el jefe? ¿Lo estás haciendo para quién? ¿O lo estás haciendo para Dios? Este don es increíble. Es una habilidad dada por el Espíritu a una persona que lo capacita para entender claramente y organizar metas, ya sean inmediatas, a corto, a mediano o a largo plazo, y moviliza a personas para alcanzar dichas metas. Entonces, ese don de la administración, por decir algo, tú tienes que administrar el dinero que recibes, el dinero de tu casa. Ya eres un administrador. Tienes que administrar algo en la empresa. Ahí tienes que hacerlo. Pero Dios te ha dado ese don de administración y dice que de acuerdo a tu capacidad de administrar, Dios te dará
así Dios también te va a dar de acuerdo como tú administres. Entonces, el don de administración es coordinar, es programar, es cuando cuadran todo en un solo evento. Un gerente de una empresa, un empresario, tiene ese don de administración, porque si sabemos administrar, Dios nos va a multiplicar. Si no sabemos administrar, Dios te va a dar tanto como sepas administrar. El don de misericordia. El don de misericordia dice que el don de misericordia es un rayo de luz para los que sufren. Esto se me hizo increíble. Tú eres un rayo de luz. Si tienes el don de misericordia, es un rayo de luz para los que sufren, los que están en oscuridad, en sufrimiento. Siempre encontraremos personas que están sufriendo hambre física, hambre espiritual. Hay gente que está en cárceles físicas, en cárceles espirituales. Y ese don de misericordia obra en aquellas personas. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo para sentir compasión y ministrar alegremente a aquellas personas que tienen problemas, o físicos, o mentales, o emocionales, o que lloran por gente que ni conocen. Ese don es al que le toca el corazón, el Espíritu Santo le toca su corazón para sentir compasión por los demás. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Pasaron muchos, había un hombre ahí herido y muchos pasaron, pero había uno que tenía el don de la misericordia, que él vino, lo ayudó, lo vendó, lo llevó al hotel, pagó para... Eso es lo que... Y hay personas que tienen ese don, pero no nos podemos quedar que el mundo está convulsionado, todo el mundo es malo. No, si tienes el don de misericordia, tienes que actuar. Pero dice que ¿cómo lo debes hacer? Debes sentir compasión y ministrar alegremente, llevar alegría, llevar una respuesta de acuerdo a la palabra de Dios, llevar una esperanza, llevar un mensaje de salvación, un mensaje de bendición. Y pueden ellos tener problemas físicos, mentales, emocionales, lo que sea. Pero que tú, si tienes ese don de misericordia, dale gracias a Dios hoy. Dile, Señor, gracias por ese don maravilloso que muchos no entienden, pero que tú has puesto en mí. El don de la exhortación. Me encanta este don porque alguien dice por ahí que el don del regaño. Pero el don de la exhortación es penetrar en la vida de otro para encender la llama del crecimiento. A ver si me puedo explicar. El don de la exhortación es con amor. No es el don de regaño, ¿no? Ni es el don de la cantaleta. Es un don que el Señor ha puesto en tu vida para hacer crecer a otros, para encender eso que le falta al otro, para enseñar realmente, para mostrarles los errores a las personas o las habilidades. Este don de exhortación es una habilidad especial dada por Dios para ayudar a otros, motivándoles a tomar acción. Entonces, por decir algo, un ejemplo, yo veo que alguien tiene un talento que no ha explotado o que puede ser mejor en un área, yo voy, le ayudo y le cuento que no está explotando todo lo que tiene, que puede ser mejor y ayudarle a descubrir para que él crezca, para que pueda poner todo eso que él tiene, que lo tiene dormido o que no lo está haciendo, que pueda hacerlo mejor para hacerle cambiar. Y lo animo a que él cambie. Igual animo al que está en pruebas. Quien tiene este don es alguien que no piensa en él y anima a otros. A ver, no quiero que piensen mal en que no piensa en él, sino que primero quiere, el anhelo de su corazón es poder ayudar a salir adelante a otros. Y él siempre va a usar su tiempo, sus habilidades en poder ayudar a otros. Entonces les da el consejo, muchas veces es fuertecito, muchas veces es un llamado de atención, pero es un llamado de atención con amor,
es un llamado de atención con alegría, pero no viendo que el hermano se está hundiendo, que la persona y no decirle nada, o que está cometiendo el error y no se le dice nada. Es una forma de reprender también, pero con amor, para que esa persona pueda crecer en Cristo Jesús. Para finalizar, no podemos bajar los brazos. Tenemos que estar todo el tiempo en oración, en la presencia del Señor. Debemos marcar una diferencia y no entregar los derechos legales al enemigo. Recuerda que cuando hacemos lo malo entregamos nuestros derechos. Vamos a darle gracias a Dios y yo quiero que tú pienses ahí cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, qué es lo que el Señor te ha dado, porque los dones no son iguales en todos. En cada uno podemos tener diferentes dones o diferentes talentos, según lo que Dios haya dispuesto para tu vida. Entonces, hoy le decimos, Señor, muéstranos esos dones y esos talentos, Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero tener dones espirituales. No sé cuál sea tu anhelo, si de pronto es uno de los que hemos visto hoy, lo que el Señor haya puesto en tu corazón, o si tienes un talento natural y de pronto no eres tú, de pronto es tu hijo que tiene un talento. Dile, Señor, ayúdame para darme la sabiduría, para ayudarle a él a que encuentre su talento natural, a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, para ayudarles a desarrollar ese talento natural. Señor, tú nos has dado dones y talentos, pero tú tienes un propósito, que hayas puesto ese don o ese talento en mi vida. Y yo quiero descubrir ese propósito. Y tú nos has dicho hoy cómo descubrir los dones y cómo descubrir los talentos. Y cómo desarrollarlos, Señor. Necesito disciplina, Señor. Necesito pasión, Señor. Necesito compromiso. Necesito poder poner esto que tú me diste en los demás. Poder ayudar esto al servicio de la iglesia, de la comunidad. Señor, hoy coloco para que seas tú, Señor, mostrándome, Dios, ese talento, ese don espiritual, Señor, y ese talento natural para poderlo explotar, Señor, para como veíamos ahí en la parábola de los talentos, Señor, que si tú me has entregado un don, yo lo haga florecer, Señor, lo haga crecer, lo pueda multiplicar para tu gloria, para tu honra, Señor, para el beneficio de muchos. De cuántas personas necesitan de ese don que tú me has dado, Señor. Y si me has dado talento, Señor, también, Señor, ayúdame, Señor, a estudiar, a trabajarlo, Señor, a continuar, a que crezca ese talento natural para ponerlo al servicio de los demás y a través de mis dones y mis talentos ayudar a muchos que lo necesitan, para que también se acerquen a ti, para que ellos también puedan descubrir sus dones y sus talentos y ponerlos al servicio de la iglesia. Señor, y como decía tu palabra, Señor, si es el don de profecía, Señor, si es el don de servicio, si es en la enseñanza, si es en generosidad, si es en la administración, si es en la misericordia, si es en la exhortación, Señor, que lo haga, Señor, con gozo, con alegría, con bendición, Padre bendito Dios. Gracias, Señor, por este tema y preparamos, Señor, nuestra mente. Trabajaremos esta semana en buscar nuestro don, en mirar nuestro talento, Señor, y trazar un plan, una tarea de cómo lo voy a desarrollar, cómo lo voy a hacer y desde cuándo voy a empezar. Señor, dirige mis pasos y ponemos este tiempo en tus manos y el resto de la semana. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.